explicar un concepto básico en álgebra, como es la matriz de cambio de base. Esta parte hay que tenerla muy clara porque luego se utilizan en muchísimos ámbitos del álgebra. Entonces vamos con ello. Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo que podamos ver gráficamente, porque eso siempre nos ayudará mejor a entender el concepto. Vamos a partir de dos bases en el plano R2, en el espacio vectorial R2. Una es la base bonita, la canónica, en la que todo funciona muy bien, y la otra es esta base fea, U1, U2, con estas componentes. ¿Vale? U1 sería el 1, 1 y U2 el 1 menos 1. Bueno, vamos, para entender mejor el concepto de qué son las coordenadas y las componentes de un vector, vamos a fijarnos primero en la base bonita, en la base canónica. Bueno, gráficamente podemos ver bastante claro ahí que el vector v de componentes 4, 2, que es este vector que tenemos aquí en la imagen, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base canónica. Bueno, entonces esta característica que voy a comentar ahora es clave en álgebra, que es que en la base canónica, como vemos aquí, el vector de componentes 4, 2 se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base canónica. Recordamos que t1 y t2 es lo que llamamos coordenadas del vector v en esta base. Bueno, pues una de las magias que tiene la base canónica es que las coordenadas de la base, las coordenadas del vector v coinciden con sus componentes, ¿no? Se ve claramente aquí en el dibujo pues que t1 es 4, porque es 4 veces e1, como por la regla del paralelogramo, más 2 veces e2. Entonces, como veis, lo que comentaba, una de las cosas más importantes es que en la base canónica las componentes del vector coinciden con las coordenadas del vector. Entonces, se puede escribir de manera con matricial, con las matrices. Esta expresión se puede escribir así. Como es filas por columnas, la podríamos escribir así. Sería E1 por 4 más E2 por 2. Es la misma expresión escrita de manera matricial. ¿Vale? Bueno, entonces de manera genérica, las componentes de un vector v la escribiremos así. E1, E2 por esta matriz columna, este vector columna T1, T2, donde tenemos que son las coordenadas del vector v en la base canónica. Bien, veamos qué pasa ahora en la base fea. En la base fea, U1, U2, que hemos comentado antes, U1 era el 1, 1, como veis ahí, U2 es el 1 menos 1. Bueno, el mismo vector v de antes, el que hemos puesto en la base canónica, vamos a poner el vector v4, 2, a ver cuál sería su combinación lineal en la base fea, en la base azul. Bueno, de manera análoga escribimos entonces que el vector de componentes 4, 2 es t1' por el vector u más t2' por el vector u1 más t2' por el vector u2. Bueno, despejando de aquí el sistema, esto lo hicimos en clase, nos sale que t1' es 3 y t2' es 1. ¿Sí? Yendo componente a componente, resolviendo el sistema, sale eso. Bueno, ¿qué sería t1' y t2'? Pues son las coordenadas de este vector, del vector 4, 2, en esta base fea. ¿No veis? Ya no cumple la condición bonita de la base canónica. ¿Veis? Este vector de componentes 4, 2, estos son las componentes del vector, sus coordenadas en esta base fea son 3 y 1. Se aprecia muy bien aquí gráficamente por la regla del paralelogramo que visteis en bachillerato, ¿no veis? Que es 3 veces U1 más una vez U2. Bueno, podemos escribir, igual que antes, entonces, que el vector v es 3 veces U1 más una vez U2, y de forma matricial, como hemos hecho antes, como es filas por columnas, lo podemos escribir así. Entonces, podéis observar que el mismo vector v, el 4, 2, que eran sus componentes, lo podemos escribir mediante esta ecuación 2 de números romanos con esta expresión en el que t1' y t2' son las coordenadas de v en la base fea, y como hemos visto aquí arriba, también lo podemos escribir el mismo vector v con esta expresión que es la que hemos llamado con números romanos 1, que sería en función de la base bonita, la base canónica.
Bueno, entonces tenemos esas ideas por un lado. Bien, por otro lado, como la base canónica, con ella podemos conseguir cualquier vector del plano, la siguiente idea fundamental es que los vectores de la base fea los vamos a escribir en función de la base canónica, con esa idea tan sencilla de que en la base canónica es la única que cumple que las componentes de un vector coinciden con las coordenadas de un vector, lo que hemos comentado antes. Debido a esa magia que tiene la base canónica, podemos escribir que el vector u1, entonces, como el vector u1 es el 1, 1 de componentes, lo podemos escribir como 1 por e1 más 1 por e2, por esa magia que tiene la base canónica. Como vemos aquí, ¿no veis? Pues el vector u1 será una vez e1, que es el primer vector de la base canónica, más una vez e2. Bien, de manera similar el vector u2, que es el 1 menos 1, entonces, de manera análoga, lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores de la base canónica, porque las componentes coinciden con las coordenadas. Entonces será 1 una vez e1 menos una vez e2, como vemos ahí fácilmente en la imagen, ¿no veis? Una vez e1 y luego menos una vez e2. E2 estaba ahí. Bueno, entonces, esta expresión que tenemos aquí, debido a las matrices, la podemos escribir en forma matricial como sigue. Si ponemos u1, u2 igual a e1, e2 por esta matriz, basta con ver que estos valores de aquí, que son las componentes de la base fea, tienen que ir escritas aquí en columna debido a cómo se operan las matrices, que son filas por columnas, ¿no veis? Para que me coincida con esta cuenta de aquí, esta parte de aquí, u1, será igual a e1, e2, si las he puesto así, estos numeritos de aquí deben ir en columnas. Y lo mismo con estos de aquí luego para eso, ¿sí? Para esta parte de aquí. Entonces esta parte es fundamental porque esta es una de las matrices más famosas del álgebra, que es la matriz P de cambio de base canónica a base fea, ¿sí? De la base e1, e2 a la base u1, u2. Bueno, una característica fundamental que tenéis en todos los libros de álgebra es que esta matriz P de cambio de base siempre es regular, es decir, existe inversa. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta estamos poniendo, esta matriz P se forma poniendo las componentes de esta base en columnas, y como el rango de una matriz y su traspuesta es el mismo, o la dimensión de las filas es lo mismo que la dimensión de las columnas, al ser una base es una familia libre siempre, y al ser una familia libre pues siempre va a tener esta matriz cuadrada, siempre va a tener de rango, pues si es una matriz 2x2 pues siempre va a tener de rango 2, si fuese una matriz 3x3 va a tener de rango 3, debido a que son las componentes de una base en columnas. Por lo tanto, esta propiedad es fundamental. P, estas matrices de cambio de base P siempre van a tener inversa. Bueno, de manera genérica, al igual que antes, entonces escribiríamos como sigue. Es que el vector feo, u1 de la base fea, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base canónica. Y el vector u2 lo mismo. Entonces aquí no es más que de manera genérica escribir lo que hemos hecho en ese ejemplo, ¿sí? Como tenemos ahí. Bueno, entonces ahora podemos, con todas estas expresiones, podemos ir llegando a otra conclusión. Vamos a combinar esta ecuación 3 con números romanos con las anteriores, ¿vale? Bueno, como hemos dicho antes, el vector v, que hemos trabajado con él, este vector v 4, 2, ya vemos aquí que se puede expresar tanto como tenemos aquí, el vector v 4, 2 se puede expresar con la base bonita canónica, o también se puede expresar, como tenemos aquí, con la base fea. Pero el vector v es 4, 2 en ambos casos. Bueno, por lo tanto podemos igualar 1 y 2, ¿sí? Es decir, podemos igualar cuál era la expresión del vector v en la base canónica y cuál era la expresión del vector v en la base fea. Y ahora, una vez que tenemos aquí esto, podemos sustituir en u1 y u2 lo que hemos obtenido de la matriz de cambio de base, ¿sí? Esta expresión que hemos obtenido, la expresión 3, que es que los vectores de la base fea los podemos expresar así, mediante la matriz P de cambio de base, ¿vale? Entonces hacemos
esa doble jugada. Por un lado, ponemos el vector v expresado en la base bonita y lo podemos igualar al vector v expresado en la base fea. Y ahora, como indicamos aquí, el vector, estos vectores de la base fea los podemos escribir sustituyendo 3, ¿sí? La ecuación 3 con números romanos de la matriz de cambio de base. Bueno, pues entonces haciendo eso, llegamos a esta igualdad en la que en ambos lados tenemos la base canónica. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en azul debe coincidir porque tenemos un teorema que dice que las coordenadas de un vector en una base son únicas. Entonces, en esta expresión, si os dais cuenta, estamos a ambos lados aquí ahora en base canónica. Por lo tanto, para que se cumpla ese teorema, la única forma posible es que esta parte de aquí coincida con esta parte de aquí. Por lo tanto, podemos obtener la siguiente igualdad que es fundamental en álgebra, que es T1, T2 serían las coordenadas de V en la base bonita, como hemos dicho antes. Esta es la matriz P de cambio de base canónica a base fea, que consistía, si os acordáis, en poner las componentes de la base fea en columnas, multiplicado por las coordenadas del vector V en la base fea, que eran T1' por T2'. Bueno, pues con eso estaría una de las ideas fundamentales del álgebra, que es la matriz de cambio de base, que nos va a permitir tener en cuenta que esta columna de aquí es muy sencilla, porque como son las coordenadas de un vector v en base canónica, coincide con las componentes, si os acordáis, ¿sí? Bueno, cuando nos interese obtener, por ejemplo, las coordenadas del vector v en la base fea, que eso suele ser más complicado de obtener, tendremos que jugar con la matriz inversa de P. ¿Vale? Como hemos dicho antes, P tiene inversa, entonces si tú en esta ecuación quieres obtener T1', T2', bastará con multiplicar a izquierdas a ambos lados, recordad el álgebra de matrices, multiplicando a izquierda a ambos lados por la matriz inversa de P, nos quedaría así, porque en este lado me quedaría P-1 por P, que es la identidad. Entonces, de esta manera, podríamos obtener esta ecuación que sería, ahora esta matriz, en los apuntes, pues le hemos llamado matriz Q de cambio de base de la base fea a la base bonita. ¿Sí? Así como la matriz P es la matriz de cambio de base de la base canónica bonita a la base fea, ahora en esta ecuación que hemos utilizado la inversa, esta sería la matriz Q de cambio de base de la base fea a la base bonita. ¿Vale? Y así de esa manera podemos obtener las coordenadas de un vector v en esa base fea. Bueno, en el ejemplo que hemos hecho antes, esta ecuación que hemos llegado aquí final, podéis comprobar mediante el álgebra de matrices que en ese vector que teníamos, ¿no veis? El 4, 2, que eran las componentes del vector, coinciden con las coordenadas del vector en la base canónica, es igual al producto de la matriz P por las coordenadas que nos habían salido en la base fea. Cumple, ¿sí? 1 por 3 más 1 por 1, 3, nos sale ese 4 de ahí, y 1 por 3 más menos 1 por 1 sale ese 2 de ahí. ¿Veis? Como veis, esto funciona. Bueno, espero que os haya servido. Este ejemplo en el plano es muy importante tenerlo interiorizado. Hay que dominarlo mucho este concepto para que así luego, pues, cuando estamos en R3, R4, teniendo este concepto gráfico en el plano, pues nos ayuda mucho porque se funciona de manera análoga. Bueno, un saludo a todos.